Si miras los titulares de las noticias, verás una tierra de conflicto, un ciclo de violencia que parece no tener fin. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que el mapa que vemos hoy y la lucha que presenciamos no nacieron de la noche a la mañana? ¿Qué pasaría si te dijera que para entender la guerra en las calles, debemos viajar a un pasado lejano, a promesas hechas en palacios europeos y a un movimiento que cambió el destino de un pueblo? Esto no es solo una historia de política, es una historia de milenios, de fe, de exilio y de una lucha por la tierra. Te invito a un viaje en el tiempo. Bienvenido a los orígenes del conflicto. El vínculo del pueblo judío con esta tierra se remonta a la antigüedad. Hace más de 3000 años, según los textos bíblicos, el rey David estableció Jerusalén como la capital de un reino unido. La región fue el hogar de los antiguos reinos de Israel y Judá, y el lugar donde se construyó el Templo de Salomón. Pero este periodo de soberanía llegó a su fin. Las conquistas asirias y babilonias llevaron a la primera gran diáspora, la dispersión de los judíos por el mundo. El templo fue destruido, pero el anhelo de regresar a Sión, a Jerusalén, se mantuvo vivo a través de los siglos. Los judíos que permanecieron en la región se encontraron bajo el dominio de sucesivos imperios, persas, griegos y romanos. La rebelión judía contra Roma en el año 70 después de Cristo culminó con la destrucción del segundo templo y una diáspora aún mayor. A partir de entonces, una presencia judía minoritaria coexistió con otras comunidades, como los cristianos. Con la expansión del Islam en el siglo VII, la región pasó a ser conocida como Palestina, habitada mayoritariamente por poblaciones árabes. Durante más de 1000 años, la tierra fue parte del vasto imperio otomano, y los habitantes árabes palestinos constituyeron la mayoría de la población. A finales del siglo XIX, la historia de los judíos experimentó un cambio radical. En Europa, el antisemitismo crecía, culminando en pogromos y persecuciones que amenazaban la existencia de las comunidades judías. Este contexto dio lugar a la aparición del sionismo, un movimiento político y nacionalista que buscaba establecer un hogar nacional para el pueblo judío en su antigua tierra ancestral, Eretz Israel o Palestina. El líder y visionario de este movimiento fue Theodor Herzl, un periodista austrohúngaro. En su obra El Estado Judío de 1896, Herzl argumentó que la única solución al antisemitismo era la autodeterminación judía. El sionismo se convirtió en una fuerza organizada, celebrando su primer congreso en 1897. El objetivo era claro: la creación de un Estado judío. Esta idea impulsó una nueva ola de migración judía, conocida como la Primera Aliyá. Desde finales del siglo XIX, miles de judíos de Europa del Este comenzaron a llegar a Palestina. Compraron tierras, a menudo a grandes terratenientes ausentes, y establecieron asentamientos agrícolas como los kibutzim. Esta llegada fue vista con recelo por la población árabe local, que veía su tierra y su forma de vida amenazadas por una inmigración organizada y con un objetivo político. El estallido de la Primera Guerra Mundial alteró el equilibrio de poder en Oriente Medio. El Imperio Otomano, aliado de Alemania, colapsó. Las potencias aliadas, especialmente Gran Bretaña, vieron la oportunidad de redibujar el mapa de la región. En este contexto, los británicos hicieron promesas contradictorias. A los árabes, a través de la correspondencia McMahon-Hussein, se les prometió un reino árabe independiente, a cambio de su apoyo en la guerra contra los otomanos. Al mismo tiempo, en secreto, los británicos y franceses acordaron el acuerdo Sykes-Picot, que dividía la región en zonas de influencia. Pero la promesa más significativa y la más trascendental para el futuro de la región fue la Declaración Balfour. El 2 de noviembre de 1917, el secretario de Relaciones Exteriores británico, Arthur Balfour, emitió una carta dirigida a Lord Rothschild, líder de la comunidad judía británica. El texto era conciso, pero su impacto fue inmenso. La declaración decía: el gobierno de Su Majestad ve con buenos ojos el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío.
Esta declaración, aunque incluía una cláusula que protegía los derechos de las comunidades no judías existentes, se convirtió en la piedra angular de las aspiraciones sionistas. Por primera vez, una gran potencia mundial respaldaba el proyecto de crear un Estado judío en Palestina. Para los árabes, la declaración fue una traición, un acto que ignoraba sus propias aspiraciones de independencia. Tras la Primera Guerra Mundial, la Liga de las Naciones otorgó a Gran Bretaña el mandato sobre Palestina. El documento del mandato, redactado en 1922, incorporaba el texto de la Declaración Balfour, oficializando el apoyo británico al establecimiento de un hogar nacional judío. Esto aceleró la inmigración judía y la compra de tierras, intensificando las tensiones. La población árabe, que constituía la gran mayoría, se sintió despojada de su autodeterminación. Se organizaron protestas y estallaron disturbios violentos, como los disturbios de 1929 en Hebrón, donde decenas de judíos y árabes murieron. Los británicos, atrapados entre dos comunidades con aspiraciones nacionales opuestas, intentaron gestionar la situación. En ocasiones, limitaron la inmigración judía, lo que generó la ira de los sionistas. En otras, reprimieron las revueltas árabes, como la Gran Revuelta de 1936-1939. El mandato británico, lejos de ser un período de paz, se convirtió en un crisol de tensiones. La Segunda Aliyá y las subsiguientes olas de migración, que se aceleraron con la persecución nazi en Europa, crearon una comunidad judía numerosa y organizada en Palestina, con sus propias instituciones políticas y de defensa. Los judíos de Europa, huyendo del Holocausto, encontraron en Palestina un refugio, pero su llegada exacerbó la sensación de desplazamiento entre los árabes palestinos. El mandato británico, la Declaración Balfour y el ascenso del sionismo sentaron las bases para el conflicto que estallaría en 1948. La historia que va de la antigüedad a la Declaración Balfour no es una mera cronología de eventos, sino un entramado de promesas incumplidas, aspiraciones nacionales y el choque de dos pueblos por el control de la misma tierra. El sionismo ofreció una respuesta a la persecución de milenios, buscando la autodeterminación en la tierra ancestral. Para los palestinos, la llegada de los sionistas y el apoyo británico significó el inicio de una lucha por la supervivencia de su propia identidad nacional y por el derecho a la tierra en la que sus familias habían vivido durante siglos. El legado de este periodo histórico es un conflicto que continúa hasta nuestros días. Un conflicto cuyas raíces no están solo en el siglo XX, sino que se hunden en un pasado profundo, donde cada pueblo tiene su propia narrativa, su propia verdad y su propio reclamo sobre la Tierra Santa. Y es en ese legado histórico donde debemos buscar la comprensión, si es que alguna vez ha de llegar la paz. Ahora que conoces los orígenes de este complejo conflicto, te invito a reflexionar. ¿Crees que la historia determina el futuro? ¿O la paz es posible si se logra entender el pasado de ambas partes? No olvides suscribirte a nuestro canal y déjanos tu opinión en los comentarios.